Vamos a ver cómo son las variables con mayor detalle. Una variable es un contenedor de valores cuyo contenido puede cambiar. Las variables se definen con la palabra reservada let, tal y como muestra este ejemplo de aquí. Después viene el nombre de la variable, x, el símbolo igual si queremos asignar un valor y el valor que queremos asignar después. Y por último, como sentencia que acaba aquí, ponemos un punto y coma. Esta sentencia lo que hace es asignar a la variable x el valor 5 en el momento de su creación. Por eso aquí representamos el estado del programa, que solo es la variable x, pues este programa solo tiene una variable x, que es la que definimos aquí, y el estado del programa son sus variables con los valores que contienen. El estado del programa, que aquí está vacío al principio, antes de la primera instrucción, pasa a contener el par x con el valor 5. Si ahora queremos cambiar el valor, porque las variables de JavaScript son variables que pueden cambiar el valor y además son no tipadas, es decir, que el valor que contienen puede ser de cualquier tipo, un número, un string, un objeto, cualquier cosa, tenemos la sentencia de asignación, que empieza por el valor de la variable, luego viene el símbolo igual y luego el valor que queremos asignar, el string hello en este caso, y terminada en punto y coma también. En el momento de la asignación, el estado cambia, el estado del programa, y pasamos a tener el par variable x con valor hello. También podemos asignar un defined, que es el valor indefinido. Un defined representa una variable no definida. Y aquí, por último, asignamos a la variable x un objeto, la fecha y la hora del momento en que se ejecuta esta instrucción, porque newDate extrae la fecha y la hora del momento en que se ejecuta la instrucción del reloj del sistema. Un objeto es como dijésemos, algo estructurado, un elemento estructurado que contiene varias partes, como es una fecha que contiene pues, el año, el mes, el día, la hora y muchos otros más. Vamos a ver en detalle cómo son la sentencia de definición de variables, que empieza por la palabra reservada let. Después viene una o más definiciones de variables separadas por comas. Aquí tenemos las diversas variantes. Esta es la definición que hemos hecho antes, que es, pues solo define una variable, asigna un valor. Aquí tenemos una definición de una variable a la que no asignamos ningún valor. Pues bien, JavaScript le asigna por defecto un valor, el valor undefined, que significa que esa variable todavía no ha sido definida, o que está en estado indefinido. Es lo mismo hacer esta creación de variable y no asignar ningún valor que poner letx igual a undefined. Desde el punto de vista del programa sería absolutamente equivalente. Y por último tenemos aquí otra nueva ejemplo de cómo se definen más de una variable y se inicializan. Let puede tener aquí tantas definiciones de variable como quiera y cada una de ellas puede inicializarse o no, según queramos. Y a medida que vamos definiendo variables, pues se va, digamos, modificando el estado del programa que va pasando por todos estos estados. Aquí, cuando se definen dos variables de golpe, se crean dos variables y se añaden dos tuplas con estos dos elementos, el nombre de la variable y el valor que se ha asignado en ese momento. Una cosa que hay que tener presente es que una variable hay que definirla siempre antes de que se utilice. Si se define después, llevará un error de ejecución del programa. Las variables contienen valores y son representantes del valor que contienen y pueden utilizarse por eso en cualquier expresión, igual que cualquier otro valor que hemos creado con un literal o con otros elementos que nos permiten crearlos. Por eso, en este programa de aquí ilustramos cómo, primero definimos la variable x, a la que asignamos el valor 3, después la variable y, a la que asignamos una expresión, que es 5 más x. Como x ya ha sido definida, pues lo que estamos sumando es el valor 3 que contiene la x y la y pasará a contener el valor 8, como se muestra aquí en el estado. Incluso podemos asignar a una variable una expresión que contenga esa misma variable. La referencia a la variable en la parte derecha de la instrucción, esta y de aquí, representa el valor que contiene esta variable antes de ejecutarla, es decir, el 8. Por lo tanto, i igual a i menos 2 será 6 y después de ejecutar esta instrucción, el valor que contendrá el estado es lo que se ha asignado aquí, que será el valor 6.
Una variable nunca se puede utilizar si no ha sido definida o creada, y eso lleva siempre a un error de ejecución. Las variables, igual que todo en el lenguaje JavaScript, tienen una sintaxis muy estricta. Los lenguajes de programación son muy estrictos y definen la sintaxis con toda precisión. Y si no se sigue esa sintaxis y se definen mal las cosas, el programa tiene un error y se interrumpe la ejecución. Los nombres de las variables tienen que seguir siempre esta sintaxis y si no, el programa no funcionará. Tienen que empezar por letra, subrayado o dólar. Y luego pueden contener en la parte de detrás números, además de letra, subrayado o dólar también. Por eso estos nombres de aquí están bien construidos. X, ya subrayado vas, porque tanto el subrayado como la A con acento son letras. Las letras se refieren en sentido internacionalizado y cualquiera de las letras de todos los lenguajes que soporta JavaScript pueden utilizarse, y por eso la A con acento, la E con acento, la ñ se puede utilizar también, incluso ideogramas chinos o los símbolos raros de otros idiomas. Dólar A1 también, el dólar solo es una variable, porque bueno, puede empezar por dólar, subrayado 43 días, y en cambio estos nombres de aquí están mal construidos porque no cumplen estas reglas. Esta empieza por número, este también, este utiliza un carácter que no es ni letra ni número, aquí se utiliza este carácter no es letra ni número, lo mismo aquí. En fin, siempre tenemos que construir los nombres de las variables de acuerdo a estas reglas. Un nombre de una variable, además, no puede ser una variable, una palabra reservada. Por ejemplo, var, function, return, no pueden ser nombres de variables. Y además las variables son sensibles a mayúsculas, es decir, mi var con mi en minúscula es diferente de mi var con mi en mayúscula. Y con esto acabamos este repaso a las variables. Muchas gracias.